estar aquí, we choose to be here. pudiéramos estar en otro lugar, We can be somewhere else. pero decidimos estar en el lugar santo. We decide to be in the holy place. Esta mañana aprendimos This morning we learned que este lugar es santo. that this place is holy. Es un lugar de oración donde podemos hablar con el Señor It's a house of prayer where we can talk to the Lord. y es donde podemos poner todas nuestras cargas en el Señor. And that's where we El Señor dice en su palabra que vengamos a Él todos los cargados His word says, come, you are heavy laden, y Él nos hará descansar. and He will give us rest. Hoy vamos a hablar de un tema, We're gonna talk about it. es tiempo de oración, It's time for prayer. pero el Señor me ayudó a preparar un tema para compartirles. But the Lord helped me to prepare a message to share it. Vamos a hablar de un tema el cual es corto, pero es muy importante en nuestra vida cristiana. Very short, but it's important in a Christian life. Es importante siempre recordarlo en nuestra vida. It's important to remember in our life. Y es algo que nos enseñan las escrituras. It's something they teach you in the scriptures. Bienvenida, Emma. Welcome, Emma. Vamos a aprender algo de las escrituras. We're gonna learn something about the scriptures. Quiero que vayamos a Efesios, Let's go to Ephesians. al libro de Efesios. Nos vamos a enfocar solamente el libro de Efesios, capítulo 4, 4, versículo 26 y 27, pero tenemos tiempo. El día del Señor termina hasta las 12. we have time, the time of the Lord is until 12 o'clock. Vamos a leer todo el capítulo, We're gonna read the whole chapter. pero nos vamos a enfocar solamente en el versículo 26 y 27. 26 and 27. Todo el So we're gonna capítulo, read the whole thing. todo el capítulo es importante The whole chapter is important comprenderlo y ponerlo por obra en nuestra vida, to learn and put it for practice. porque como cristianos es nuestro deber. Like Christian is our duty. Oh no, I was just looked at the scripture and I was just talking to one about that scripture. Which chapter is it? Ephesians 4, the whole thing, but focused on 26 and 27. ¿Qué dice doña Diana? Es lo que estábamos hablando yo y ella ahorita que veníamos. Oh really? Es una manera que trabaja el Espíritu en nosotros. El traductor se durmió, pero no es novedad. Emma es Translator traductora. fell asleep. But I thought Dad was translating. He is Emma- when he Emma forgets is- sometimes. nomás- Sometimes he nomás- stalls. He Entendemos stalls. todos español. ¿Sí? My mom understands Spanish. Yeah, she does. If not, the Holy Spirit will show you. Es maravilloso las maneras que trabaja el Espíritu. It's awesome how the Holy Spirit works. Yeah. Y Today was es maravilloso también todos estar en una misma manera de pensar, It's awesome to be in one mind. Yeah. todos con el propósito de alabar, darle la gloria y la honra al Señor. Solo All Él the se lo purpose merece. to pray, praise, and glorify God. Platicaba esta mañana, les compartía I was sharing this morning que estábamos platicando that we were Ayer. talking yesterday. y estábamos recordando lo que Cristo hizo por nosotros. We will remember what Christ did for us. Yeah. Es realmente maravilloso. That's really awesome. El morir por beneficio de todos nosotros To die for the benefit of all y por Él alcanzar la vida eterna and to be able to get eternal life Yes. es maravilloso. is really awesome. Vamos a leer el capítulo 4 de Efesios. We're gonna read chapter 4 in Ephesians. Está corto, It's son short. 32 32. versículos nomás. Pero nos vamos a enfocar después de que lo leamos. After we read it, we're gonna focus Es bueno on 27 comprenderlo. and 28. Okay.
Pidámosle a Dios, a nuestro Dios, que nos dé discernimiento Let's ask the Lord for discernment para entenderlo. to understand. Vamos a leerlo todo y después vamos a enfocar solo en dos escrituras And que then I focus on the es la base del tema que el Señor me ayudó a preparar. This is what these two are the basic of what the Lord helped me to prepare. Okay. Quien guste leerlo primero en inglés o en español, como guste. I would have him read it in Spanish and I'll just read it in English. Que lo lea en español y ya lo sigan en inglés. Lo voy a leer en español y lo voy a decir en inglés. Me ayuda a lo mejor porque no puedo tanto hablar. Sí le ayudo. Sí le ayudo. Sí le ayudo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como sois también llamados en una misma esperanza de vuestro llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, cuales es sobre todo y por todos en todas vuestros. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual Dios dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora que Él subió, que está, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para llevar todas las cosas. Y el mismo día dio a unos apóstoles, a unos profetas y unos evangelistas y a unos pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le sigue. 13. Hasta que todos llegamos en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Antes, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo, de quien todo el cuerpo bien ligado entre sí y unido por lo que cada coyuntura suple, conforme a la eficiencia y medida de cada miembro, hace que el cuerpo crezca para la edificación de sí mismo en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, habiendo perdido toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para con avidez cometer toda la clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si es que le habéis oído y habéis sido por él enseñados de cómo la verdad está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas, renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre 24. que es creado según Dios en justicia, santidad verdadera. Por lo cual, desechando la mentira, hablan verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se pongan el sol sobre vuestros enojos, ni deje lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con él que padeciere necesitado. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y sirva para edificar, para que dé gracias a los oyentes, y no contristezca el Espíritu Santo de Dios, con el cual estéis sellados para el día de la redención. Toda amargura y enojo e ira, gritería y maldicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Y sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios en Cristo es perdonado. Maravilloso capítulo. This is awesome chapter. Esta mañana el hermano Juan nos compartió This morning, Brother Juan shared with us que debemos de leer las escrituras that we need to read the scriptures para poder saber, to know para poder darnos cuenta y en ellas what it encontrar Yeah. el camino a la salvación. and to find and then the way for salvation. Nos puso, por ejemplo, que esta mañana estaba armando We el pizarrón this morning when we were putting I shared that when we were putting the board, pero lo armó mal I put it together wrong por no haber leído to not read the instructions. el instructivo. I put that piece back. Oh, yeah. Y lo mismo pasa con nosotros. It's the same happened with us. Queremos la salvación y queremos la vida eterna, We want salvation and eternal life. pero si no leemos el instructivo, que es la palabra de Dios, la Biblia, We don't read the instructions, which is the Yes. Bible, the Word al of God. final de cuentas At the end, lo vamos a hacer mal we're gonna do it wrong. Yeah. si no leemos It's going to be upside down. The board was upside down. el instructivo. You got a new board, you noticed it? Yeah. Oh yeah, I did. Yeah. And then, cuando llegamos aquí estaba con la cabeza That is abajo. such wisdom. That Oh, is. that's a good one. No, God's giving him. He's going to be a preacher in the last days. Both of them. I know. That's Van why a ser they had to go predicadores en los through it. últimos días. Ya, porque estamos viviendo un tiempo, si nos damos cuenta, miramos alrededor, por donde quiera que vayamos, If we put attention wherever we go, estamos viviendo un tiempo de enfriamiento espiritual, we live in a time coldness in the spirit, Yes. donde las personas no les importan las cosas del Señor, where people doesn't care about the things of the Lord. Yeah. viven como si van a vivir para siempre, They live like they're gonna live for eternity. Yeah. y nosotros estamos conscientes, la Biblia dice que no es así,
And we are conscious, and the Bible says it's not how La it is. Biblia dice que un día vamos a ser llamados. The Bible says that one day we're gonna be called. En Hebreos dice que después de muerte vendrá juicio para el hombre. It says after we die, a judgment come. Entonces debemos de trabajar para estar preparados. We have to work to be prepared. Nuestro deber es perfeccionarnos día a día en las cosas del Señor. Our duty is to get perfected in the things of the Lord. Yes. Porque es necesario. It's necessary. Yes, it is. No basta con solo a leer la palabra, tenemos que ponerla en práctica. It's not enough to read the word, but we have to practice it. Yeah. Tenemos que trabajar We need to work duro para perfeccionarnos hard to be perfected. en cultivar un corazón y una mente nueva, To create a new mind and agradable para Yeah. los ojos del Señor. that will please the eyes of the Lord. Yes. Nos vamos a enfocar en el versículo 26 de las 26 escrituras que acabamos de leer, 27, what we just read. y es un problema con el que, lo digo en lo personal, batallo mucho, And I say because a person I struggle a lot. porque soy humano I'm a human. y creo que pues todos lo tenemos, la ira, We all have anger. y eso es lo que nos lleva al pecado. And this is what makes us sin. Yeah. Dice, airaos pero no pequéis. Suena 26. difícil, ¿verdad? And Hay momentos en los que se ira uno y the signs that we use, nos salemos del control, and we lose control. pero pues tenemos que aprender a sobrellevar las situaciones que se nos van presentando en la vida. We have to learn the situations that come in our life. En este versículo, 22 or something? en este versículo la Biblia nos enseña The Bible teaches que no permitamos que nuestra ira nos lleve al pecado. that our anger will take us to sin. Creo que es natural, todos nos airamos. It is natural. that we Y es get natural sentir angry enojo o frustración por algunas cosas que se nos presenten en la vida. or get frustrated for the things that come in our, present in our life. Pero como cristianos tenemos un deber. But as a Christians, we have a duty. Leímos en los versículos últimos todas las cosas que debemos de dejar atrás como We read in cristianos, the last verses all the things we have to leave behind. como renovados en una vida nueva, como llamados hijos de Dios. Like Dice el capítulo 30, verse 30, el versículo 31, que debemos de dejar toda amargura 30 y says enojo, that we have to e leave ira, all those e things. gritería, e maledicencia y toda malicia que sea quitada entre nosotros. Y como cristianos se supone que es lo que tenemos que hacer. Like Christians, we're supposed to do that. Y nuestro deber es tener cuidado con todo eso. And it's our duty to be careful in all those things. Tenemos que tener cuidado que nuestro enojo There are anger. no nos lleve It won't take us. a cometer actos de pecado, They take us to commit sin, que como sabemos es algo no bueno ante el Señor. because we know it's not good before the Lord. Yeah. Por eso las escrituras nos enseñan The Scripture teaches que debemos aprender a controlar nuestras emociones, that we need to learn to control our emotions, nuestras emociones humanas, human emotion, y reaccionar and de la manera correcta the right way ante los desafíos que enfrentamos a diario en la vida. over the things that come in our everyday life. Y la Biblia nos enseña que más bien en lugar de eso, de actuar de las cosas, de la manera que Dios no le gusta que actuemos, And to act the way that we don't supposed to act, la Biblia nos enseña que en lugar de dejar que la ira nos domine,
when anger controls us. Debemos de buscar la sabiduría y la paz Find the wisdom y la gracia de Dios and the grace of God a diario, every day. porque estamos propensos a caer en las trampas y en las trampas del enemigo, Because we en las tentaciones. susceptible to fail in the snare of the enemy. Uh-huh. Debemos de dejar que la paz y el amor de Cristo nos guíe nuestra vida We have to let the peace in para poder vivir felices to be able to live nosotros y poder ser felices con los que nos rodean. and to be able to be joyful around the people they surround us. Mm-hmm. Es nuestro deber como cristianos. It's our duty as a Christian. Y también nuestro deber es escudriñar las escrituras, como lo dice Juan 5:39. And our duty is to study the scriptures, as Psalm 29 says. ¿Quieres leerlo, Gustavo? O quien guste leerlo. Juan que 5:39. 5:39. Psalms what? John Oh, John's what? 5:39. I'll read it. 539. ¿Todas las Biblias lo tienen? Sí, creo que Are you sí. gonna read it in English or Spanish, Emma? English. From where to where? Como guste. 5:39. Just the one. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life. Wait, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Es nuestro deber. Léelo. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es de lo que hablaba el hermano Juan esta mañana. This is what we were talking this morning. Tenemos que escudriñar las escrituras, We have to search porque en the ellas scriptures encontramos la vida eterna, dice. because we find eternal life. And then Porque si no nos va a pasar como a la persona que armó el pizarrón sin leer el instructivo. it's gonna happen like what the person that put the board together without reading the guide, the menu. Y es algo que le pasa muy a menudo a alguien. It's something that happened quite often. Pero en el lugar donde trabajo, en el chat, hay alguien que siempre lo rectifica, le dice, ¿ya leíste el instructivo? Dice, no, tienes que leerlo. It says, but place in work, somebody reminded you read instructions. No. Su nombre es Christopher. Chris too? Mm-hmm. He said his name is Chris. Oh. Eso es lo que tenemos que hacer That's what we need to do. para cuando se nos presenten momentos de ira, So when things present of anger, tenemos que acudir a las escrituras. we have to run to the scriptures. Pero eso es importante, escudriñarlas. This is searching. Cuando se nos presente un momento de ira, recordemos este versículo, When Efesios 4:26. we have to remember Ephesians 4, Airaos, pero no pequéis. 20 and 8. Yo sé que somos humanos y es difícil contenderse a quizá pensar mal o en un momento de enojo, pero somos cristianos y somos llamados a hacerlo. This is, I know it's difficult like human, but we are called to do it. Mm-hmm. Pero tenemos que hacerlo We have to do it. y tenemos que buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. We have to find the grace of God and His will in our life. Tenemos que buscarla. We have to find it. Y si se nos hace difícil, Matthew 5:40. Como Mateo 5:48 dice. vamos a Mateo 5:48.
sé pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Hace algunos domingos atrás, A few Sundays back, alguien decía que no se podía ser santo como el Señor. somebody said that you cannot be holy like the Lord. Oh, La Biblia dice que sí podemos, The Bible says that yes, we can. yeah, we're called to pero it. Yeah. tenemos que esforzarnos. We have to force ourselves to do it. El mundo es muy tentativo. The world is so tempting. Las cosas que hay en el mundo son muy llamativas, The things of this world, they're pero, pretty tasty. pero tenemos, si en dado caso se nos hace muy difícil, tenemos que pedir fortaleza al Señor, But in case things are difficult, we have to ask the Lord for strength. que nos dé la fuerza y la sabiduría necesaria para lograr He nuestro gives us the objetivo. strength to yeah. ¿Sí? Yeah. Que nos dé las fuerzas That He will give us the strength para controlar nuestras emociones to control our emotions Mhm. y evitar el pecado. and avoid sin. Y permitirle al Señor Then to allow the Lord que sea el centro de nuestras vidas. and that the Lord will be the center. Que su amor y su paz reine en nuestras vidas His love and peace reign our life, y sea la guía en todo momento. and He will be our direction. Y en el versículo 27 In 27 dice, it says, ¿qué dice? ni dé lugar al diablo, Yeah. no give a place to Yeah. the devil. Yeah. Es un punto muy importante en Sí. nuestra vida cristiana. It's a good thing in our life, Christian life. Las escrituras nos advierten sobre los peligros que hay en permitir que el pecado entre en nuestras vidas. That was a long one. Estaba muy grande. That was big. Can you make it shorter? No Tell puede him, ser, say it again. no puede ser. ¿No quieres traducir, Emma? Wait, what? ¿Quieres traducir o...? Yeah. Que siga don Juan, está bien. Repítelo. Repeatable. Este es un punto muy importante en nuestra vida cristiana. This It is is- a Important thing in our Christian life, okay? sí. Yo understand, ya. Las escrituras nos advierten The scriptures tell us, warn us sobre los peligros que hay about the danger there is Yeah. de darle to give place to lugar the al devil diablo Yes. en nuestra vida. in our life. And then he shows us how we do it too. Y nos enseña cómo hacerlo. He wants us to work out our problems before we go to sleep. Quiere que arreglemos nuestros You know, he problemas didn't- antes de irnos a dormir. He didn't give us our spouse No nos dio a nuestra esposa because he wants us to be happy. He gave us our spouse because he knew who could help us work our problems out. Dice, Issues. pues, nos la dio para que nos ayude a tratar los problemas. Yeah. Así es. That's how it is. Cuando yo no conocía el amor de Cristo, When I didn't know the love of yo en Christ, muchas cosas pensaba diferente. I always think differently. Yeah. Un macho mexicano, Uh-oh. Macho. Man. Mm-mm. mexican macho. Yeah. Pero el amor de Cristo transforma todo. The love of Yeah. Christ changed everything. Yeah. New creature in Christ. Es maravilloso ver cómo personas que quizá en un pasado hacían o hacíamos otras prácticas, It's awesome to see how people used to do things hemos cambiado. and we change. Mm-hmm. Ahora somos mandilones. Quizá no del todo, No of everything. quizá no del todo, pero nos estamos esforzando día a día por We lograrlo. try day by day. Todo con el propósito que el Señor nos enseña en las Escrituras.
all the purpose that God shows in His scriptures. Y es realmente maravilloso. And it's awesome. Y las escrituras nos advierten And the scriptures warn us sobre los peligros que hay about the danger that is en dejar que el pecado, en permitir que el pecado to allow sin entre a nuestras vidas. coming into our life. Y que como cristianos nuestro deber es estar en guardia de las tentaciones y las trampas As a Christians, we have to be in guard del diablo. about Oh, the yes. things of the devil. Es nuestro deber. It's our duty. Que como sabemos el diablo es un enemigo muy inteligente. The devil is smart. Yes, he is. Él busca engañarnos, He's trying to deceive you Yes, he does. seducirnos and trick us y hacernos caer en la tentación. and make us fall into temptation. Yep. En este versículo la Biblia las escrituras nos dicen The scripture says, que no le demos lugar al don't diablo. give place to the devil. Yeah. Porque si le permitimos We un allow poquito que él Just entre a en little nuestra bit. mente, he comes in our mind. los daños van a ser irreparables. The consequences are hard, irreparable, Muy dañinos. bad. Tenemos que tener cuidado con eso. We have to be careful with that. Principalmente si nosotros le damos lugar, Especially En when nuestras we give a vidas. place, porque nosotros tenemos la decisión. and because we have the decision. El diablo te pone la tentación, He puts the temptation. pero es tu decisión It's your decision. si la tomas If you take it, o le dices, no, or you gracias. say, no, thank you. Es tu decisión y es mi It's your decisión. decision, and it's your decision. Porque si le permitimos que nos tiente If we allow him to touch us y nos hace caer en el pecado, and make us think, fall into sin, si hacemos eso, if we do that, vamos a ser engañados. we're gonna be deceived Porque es tramposo, ¿eh? because he's tricky. No es legal. He doesn't do. Él engaña para hacer sufrir a las personas. He trick you so he can make you suffer. Yeah. La Biblia lo declara como el padre de las mentiras. The Bible declares he as the father of lies. Yeah. Tenemos que tener cuidado con no permitirle ni un segundo al diablo en nuestras We vidas. have to be careful not to give in a second to the devil in our life. Porque si hacemos eso estaríamos abriendo una puerta If we do that, we open the door, y atrás de esa puerta hay un camino que probablemente nos lleve a la destrucción. and behind the door is a way that maybe take us to destruction. Es lo que nos va a pasar It's what happened si le damos lugar al diablo. if we give place to the devil. Y como cristianos nuestro deber es And as a Christian, our no bajar duty la is guardia para con él. not to give ourselves. ¿Cómo? into. How? Orando en todo momento, Praying at every moment, JJ. Oh. pidiéndole fortaleza al Señor, asking for strength to the Lord que nos ayude con las cosas que nosotros no podemos, to help us with the things that we cannot do. escudriñando las escrituras. Está la puerta cerrada, creo que alguien no puede. Oh, yeah. Él sabe, ¿no? Yeah. He forgot the number. Did he forget the number? Está en serios problemas con los... What ¿Quién is es? it? Hombre? Huh? Gustavo, he talks too fast. JJ. ¿Yeyo? Yeah. Gustavo talks too fast. Hi, JJ. Hi. Okay. Yeah. ¿Estás en serios problemas con los... ¿Por qué? ¿Olvidaste su cumpleaños? Oh, What are you looking for? Es la contraseña de Gustavo said there's serious problems with you and Dad because he forgot his birthday. But he can't open the door.
Oh, yeah. Never mind. Oh. I just thought that was his birthday. He was like, his birthday. I said, well, let's go celebrate after all. Welcome. Well, Bienvenido. I just made it. Come on. estamos tratando un tema que es muy importante en Oui. nuestra vida cristiana. We work and I think there is no Todas las important escrituras son importantes. life. All the scriptures are important. Tenemos que dedicarle tiempo al Señor, We have to dedicate time. tenemos que leerlas We have to read it. para saber a dónde vamos, To know where we're going. para saber qué hacer cuando se nos presenten diferentes To know circunstancias en la what to vida, do when hard situations come in our life. cuando se nos presenten las tentaciones When temptation del comes diablo. at the devil. Debemos de aprender We need to learn a luchar con las acechanzas del diablo, to come against the things of the devil. porque él anda como, la Biblia dice, como un león rugiente, He's like a roaring lion, Yeah. buscando a quien devorar. seeking to whom I devour. Y debemos de seguir en el camino de justicia y de verdad. We have to go in the way of truth and justice. Siempre tenemos que elegir ese camino. We have to choose that road. Y siempre también debemos de recordar este versículo, We have to remind versículo 27. this verse 27. No tenemos que darle lugar al diablo. We don't have to we cannot give place to the devil. Dice la escritura anterior, dice, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. The scripture before that says, don't let the sun. Si alguien tenemos un problema, tenemos que buscar la oportunidad We have to find de solucionarlo antes de irnos a dormir. to fix it before you go to sleep. Yeah. See, Y cuando hagamos eso, when we do that, vamos a experimentar el amor de Cristo. when we do that, we will feel the love of Christ. Yeah. Because we have to Porque humble vamos a ourselves descansar. to do that. We're gonna have rest. Porque si nos vamos a dormir con problemas, ¿qué We pasa? go to sleep with problems. Pastor esta mañana nos preguntó que si alguno no teníamos problemas. The pastor asked this morning if anybody has problem. Nadie levantó la mano. Nobody lifted their arm. Everybody's good. Todos tenemos problemas. We all have problems. Unos de diferentes, otros de Different otros. problems. La cosa es que todos estamos cargados y Cristo nos invita a que vengamos a We Él all have problems, and Christ invites y us. carguemos su yugo, dice la Escritura, que es más liviano. And his yoke is lighter. Tenemos que recordar este versículo, el 27, Efesios 4:27. Ephesians 4:27. No demos lugar al diablo en nuestra Don't vida. place to the devil in our life. Tenemos que mantenernos firmes en la fe, We have to be firm in our faith. resistiendo los Resisting. ataques del diablo, The snares of the devil. porque somos unos blancos especiales para We Él. are a perfect target for him. Nosotros que practicamos la palabra, sabemos de la We palabra, practice the word, we know about somos it. un blanco especial para Él. We are a perfect target for him. Él no descansa día y noche. He won't stop day Su and night. propósito es alejarnos de las cosas de Dios His purpose is to draw us away from things of God Yes. y que nos postremos ante Él, and bow before him a las cosas del mundo. to the things of this world. Ese es su propósito. That's his purpose. Pero nosotros tenemos que perseverar en el camino de la verdad. We have to endure in the way of truth. Pidámosle a Dios que nos dé la fortaleza que necesitamos, We need to ask God to ask for strength. porque quizá a veces las tentaciones son muy grandes, Because sometimes temptation is big and strong, pero tenemos que hacerlo, but we have to do it. tenemos que obedecer. We have to obey. Sabemos que todos nos vamos a morir y que un día vamos a We're all gonna die. presentarnos ante el Señor That we're gonna stand before the para Lord el juicio for judgment. y vamos a recibir conforme a nuestros hechos aquí.
And we're gonna receive accordingly to what we do. Pensemos eso. Let's think about it. ¿Qué tal estamos con los mandamientos? How well we are with the Ten Commandments. El Señor nos va a pesar con eso. The Lord's gonna weigh it. Quiero que pensemos eso. Let's think about that. El Señor quiere que reflexionemos en eso. He wants you to meditate in that. Y el Señor también quiere que vivamos una vida agradable ante sus ojos. He wants us to live a life pleasing before Him. Siempre caminando en luz, To walk in the light, en la luz de su verdad y de of su the amor. truth, and His love. La Biblia dice The Bible says que Dios, nuestro Dios al que alabamos, es el Padre de las luces. that the God that we praise is the God of light. Light. En Él no hay tinieblas. In Him is no darkness. Queremos ser salvos, We need to be saved. We want to be saved. todos queremos, pero preguntémonos, We want to. Be ¿hacemos lo saved. correcto? We do the right thing. ¿Somos obedientes para con el Señor? Are we obedient to the Lord? La Biblia dice que el Señor nos pide que seamos obedientes, The Bible says that He asks us to be obedient. porque volvemos a lo mismo. Un día vamos a ser llamados por Él. Come to the same thing. One day we will be called. Asegurémonos que estamos bien con Él, Let's make sure that we are right with Him. porque no sabemos cuándo. We don't know when. Tal vez pueda ser mañana, al Can rato, be no sé. tomorrow or later. Pero algún día se tiene que llegar ese momento para cada uno. But the moment is gonna come for each one of us. Es una de las cosas que muchas personas se olvidan It's one thing that we a lot of forget about, y creo que eso es lo que los hace subir su ego, and it's what makes us okay. su ego. No sé, orgullo. Oh, Sí. pride. En inglés la palabra ego, ¿sí? Pride. Hay personas Arrogante. que piensan que van a vivir para siempre, pero no es así. They think they're gonna live forever. Y creo que eso los hace actuar de diferente manera. And that's why we are different way. Pero nosotros sabemos que todos somos iguales. But we know we all the same. Todos somos creación de Dios. We are creation of God. Tenemos que trabajar en nuestra salvación. We need to work our salvation. Tenemos que trabajar en caminar una vida agradable para el Señor. We have to walk. Porque debemos de entender, walk that please the Lord. porque debemos de entender We have to understand y tener en cuenta and to take it in consideration que el diablo busca cualquier oportunidad that the devil looks for any opportunity para sembrar discordia to plant y dividirnos entre nosotros. division in us. Él busca cualquier oportunidad, He finds any opening. un malentendido, un comentario que a veces uno dice por decirlo, pero él todo eso usa He used that para dividirnos to divide us, como hermanos en Cristo. brothers in Christ. Él no pierde oportunidad. He don't lose opportunity. Y si permitimos que nuestro enojo nos controle, And if we allow our anger to control us, le estamos dando lugar al diablo we are giving place to the devil en nuestra vida. in our life. Si se nos presenta un problema, tenemos que solucionarlo lo antes posible. If a problem present, we have to fix it right away. Tenemos que buscar la manera para poder experimentar la paz de Dios en nuestra vida. We have to find the way to find peace from the Lord. Les voy a contar un pequeño testimonio cómo trabaja el Señor. I'm gonna tell you a little testimony how God works. En mi trabajo, On my work, antes, cuando before yo entré, when I started, hay una persona there's one person que pues
quizá yo todavía no conocía tanto de las cosas del Señor. I didn't know about things of the Lord. Y el hombre, pues, de plano, ese sí no conoce, yo pienso. Conoce que hay Dios, pero But he no knows that it's a God. vive su vida del mundo. He lives a worldly life. Entonces una vez tuvimos un problema, un conflicto, We have a problem. y yo me airé And I got angry y me enojé and got angry, y pues le contesté. and I answered. Ahora que conozco las cosas del Señor, Now that I know the things of the Lord, hace 2 domingos atrás, 2 Sundays ago, el pastor predicó the pastor preached que debemos de perdonar. that we have to forgive. Miento, son como un mes atrás, Cheche, ¿no? I lied. It's like a month ago Se trató la prédica de perdonar. about preaching. Si teníamos a alguien que perdonar, If we got somebody to forgive, y creo que todos tenemos a alguien and que we all perdonar. do have things. Y en mi mente se me vino él, In his mind, he came. y de la manera que trabaja el Señor, yo ya lo tenía en la mente, In the way the Lord works, I already buscar have it. la conversación con él para poder dialogar y I hablar had el to start problema. a conversation with him so I could start. Un día yo iba pasando a agarrar mi break, And one day I was going to get a break. y él estaba con un pedazo de fierro así, que And no podía levantarlo a ponerlo en la mesa, a su área de trabajo. he was trying to get a piece of plate on the table. He cannot. Y yo iba pasando como por ahí y me And I dice, was going through. hey, ¿puedes ayudarme, por And favor? he said, "Can you help me, please?" Le dije sí. I said, Claro. "Yes." Y es una de las maneras como trabaja el Señor. And that's how the Lord works. One of the ways the Lord Yeah. works. Él ablanda los corazones. He softens the heart. Y hace como unas 2 semanas Like 2 weeks, 3 weeks, le dije, I said, le llamé su nombre y le dije, ¿me puede regalar un momento, por favor, de su "Can you tiempo? give me a moment?" Me dijo sí. Yes. Le dije, I said, empezamos a platicar del tema, de lo que había pasado. we began to Le dije que no valía la pena Try estar it. enojados what happened, por algo que se podía solucionar. and we don't have to do Si él this quería. because we can avoid it. Le dije, yo por mi parte estoy dispuesto, si en algo te ofendí, perdóname. And my part is, if I offend you, I want you to forgive me. Dijo, sí, I said, yes. no te preocupes, Don't worry. hagamos de cuenta que no pasó nada. The guy He said, said- yes, don't worry. Yeah, he says, let's do like nothing happened. Y me dio su mano. And he gave me his hand. Oh. De ahí para acá, From there on, es uno de mis mejores amigos. he's my best friend. Yes, that's awesome. That's cool. Yeah. Esa es una persona con la que converso todos los días. It's a person that I talk to every day. Es maravilloso perdonar a alguien. It's awesome to forgive somebody. Mm-hmm. Yeah. Es de la manera que trabaja el Señor. It's how the Lord works. Mm-hmm. Y si ustedes tienen a alguien que perdonar, tienen que If buscar la somebody manera to como, forget, you have to find a way how. como el Señor, Yes. pedirle al Señor que trabaje en su problema y Él lo hará. Ask the Lord to work on the problem, He will do it. Yes, you will. Tenemos que ser obedientes al Señor We have to be obedient to the Lord. y tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es animarnos unos a otros We have en las to cosas de encourage Dios one each other y buscar la sabiduría, pedirle la sabiduría al Señor and ask for the knowledge of God, y wisdom, la gracia and en His nuestras grace vidas, in our life en nuestro diario vivir, every day. porque pues nuestra vida no sabemos cuándo termine y mientras estemos en esta tierra tenemos que vivir conforme al agrado del Señor, Because we don't know how long we have in this Yeah. life. So we porque have queremos to ser ask the Lord, galardonados el día que seamos llamados con la corona de vida, because we ¿verdad? want to be crowned for the
for that crown. Tenemos que leer el manual para llegar We have to ahí. read the ¿Qué es la manual to Biblia? get there. Aquí encontramos cómo vivir de acuerdo al agrado, cómo vivir nuestra vida de acuerdo al agrado del Señor. And here we find how we need to live our lives so we will be pleasing to the Lord. Para poder ser galardonados To al be- final de la To carrera. have a crown to the end of the race. Yeah. Tenemos que pedirle ayuda cuando no podamos controlarnos a nosotros mismos We have to ask for help when we cannot control ourselves y así evitar el pecado. and to avoid sin. Recordemos siempre que somos hijos de Dios, Remember that you are sons of God. somos pueblo de Él We are His people, y que somos llamados como cristianos and we are called a vivir en unidad to live in harmony y en amor and love los unos a los otros. one to another. Ese es nuestro deber como cristianos. That's our duty as a Christian. Se llegó el tiempo de oración, Now was the time for prayer. un tema corto pero es muy importante a comprenderlo y aprenderlo y It was ponerlo en really obra en short. nuestras vidas. It was really short, but it's important to learn it for our lives. No démosle lugar al diablo. Don't give place to the devil. Oremos juntos para que Dios nos dé la fortaleza y la sabiduría necesaria Let's pray together so that God can give us the wisdom para vivir de acuerdo a su voluntad. to live according to His will. Todos tenemos problemas, pongámosle todos nuestros problemas al Señor We all have problems. y Let's give our tengamos problems toda to la God fe en and have Él, faith Mm-hmm. on que Él va a Him, trabajar en cada área de nuestra vida. that He's gonna work in every area of our life. Mm-hmm. Dios ha hecho cosas maravillosas en mi vida. God has done marvelous things in my life, En la vida de mi hermano, my brother's life. Yes. creo que en la vida de todos. I believe in everybody's life. Cuando está todo perdido When everything's lost y solamente queda Dios and only God is left, y Él no te deja, no te He will abandona. not leave you. Mm-hmm. Él siempre está contigo. He always with you. Y lo que te pide es que vengas a Él And when He asks us, come to Him, arrepentido, repented, obediencia obedient, y que vivas una vida de acuerdo a sus mandamientos. and to live a life according to His commandments. Es lo único que Él te pide. That's why He asks you. Y Él te ayuda en cada área de tu vida. And He will help you in every area of your life. Démosle la oportunidad que Él sea el centro de nuestras vidas. Let's give opportunity that He will be the center of our life. Oremos cada quien en su lugar un momento y después hacemos un círculo como lo hacemos siempre. Let's pray, everybody in His place, and then we do a circle. Pongámosle todos nuestros problemas al Señor y Él nos va a ayudar. Let's give our burdens to the Lord. He will help us.